Submarinos rusos se apresuran a entrar en aguas territoriales ucranianas. 9 de agosto de 2025, en las tranquilas aguas del sur frente a Odessa, Rusia ha despegado 12 submarinos con 600 infantes de Marina Spetsnaz de élite hacia una base ucraniana estratégica cerca de la costa. Su misión, infiltrarse sin ser detectados, tomar la base y apoderarse de ella sin disparar un solo misil. Moscú cree que el plan es infalible. Lo que no saben es que van directo a una trampa que los destruirá en cuestión de minutos. En el cielo, drones de reconocimiento patrullan constantemente, actualizando su información cada 5 segundos. En tierra, una franja de sensores de 1 kilómetro de ancho y posiciones de armas camufladas están listas para atacar. Bajo el agua, las baterías costeras ucranianas están armadas con letales misiles antisubmarinos. Muy arriba, drones flotan en silencio, esperando para lanzar ataques de precisión. ¿Por qué Rusia eligió submarinos para transportar infantería para atacar a Ucrania? ¿Está Rusia cortejando su propia destrucción? Ven conmigo a descubrir la verdad. 5:40 de la mañana, 9 de agosto de 2025. Las aguas del sur de Odessa brillaban débilmente bajo las primeras luces del amanecer. A simple vista, era paz. Debajo de la superficie, había una tormenta de $1.000 millones avanzando hacia la costa. 12 submarinos rusos, cada uno de más de 120 metros de largo y con un desplazamiento de más de 7.000 toneladas, avanzaban en completo silencio radial. Su valor combinado, $4.8 mil millones en acero, electrónica y destrucción. Pero estos submarinos no llevaban toda su carga de misiles. Cada uno había descargado 5 misiles de crucero calibre, un total de 60 armas, cada una capaz de alcanzar objetivos a 1.500 millas de distancia, para hacer espacio a algo más peligroso en combate cercano: hombres. 50 infantes de Marina Spetsnaz de élite por submarino, cada uno armado con más de 36 kilos de equipo, rifles AK-12 con silenciador, lanzagranadas GP-25, cuchillos de combate y gafas de visión nocturna. En total, 600 soldados con presupuestos de entrenamiento que superan los $20 millones en conjunto, capaces de eliminar un objetivo del tamaño de un campo de fútbol en menos de 90 segundos. Su objetivo era clarísimo: desembarcar a solo 3.2 kilómetros de una base ucraniana estratégica, infiltrarse sin disparar un solo misil y tomar el control en menos de 15 minutos. La zona de desembarco había sido elegida con precisión: un tramo de costa sin fortificaciones visibles y con puntos ciegos en el terreno. Los planificadores rusos creían que los defensores estarían en desventaja numérica, de armamento y de maniobra antes del amanecer. El enfoque era quirúrgico. Los submarinos navegaban a 6 nudos en la capa de termoclina para evadir el sonar, sin que sus periscopios rompieran la superficie en ningún momento. Los primeros equipos llegarían a la playa en botes inflables, se dividirían en escuadras de 5 hombres y avanzarían en formación escalonada. Para Moscú, era un plan perfecto. Para Ucrania, pronto se convertiría en un ejemplo de libro sobre cómo convertir el sigilo de un depredador en su perdición. Si tú fueras el comandante ucraniano en esta guerra, ¿ordenarías un ataque ahora o esperarías hasta que lleguen a la zona de la trampa? Dímelo en los comentarios. La fuerza de ataque rusa avanzó tierra adentro exactamente como estaba planeado, sus botas hundiéndose en el suelo húmedo de Ucrania apenas 92 segundos después de salir a la superficie. Ellos creían que eran fantasmas en la oscuridad, invisibles, inaudibles, imparables. Lo que no sabían era que la base ucraniana que habían elegido como objetivo no estaba defendida por muros ni alambre de púas, sino por una red de sensores estadounidenses de $85 millones que nunca dormía. Rodeando la base había un perímetro de 1 kilómetro de radio lleno de más de 240 detectores sísmicos y de movimiento, cada uno conectado a una matriz central de radares capaz de detectar un objetivo del tamaño de una persona moviéndose a solo 0.2 metros por segundo. Cada centímetro de esa barrera invisible enviaba datos en tiempo real al centro de mando, donde 6 operadores de radar trabajaban en turnos continuos, con la vista fija en pantallas que se actualizaban cada 3 segundos. Además,
14 torres de vigilancia elevadas estaban ocupadas las 24 horas del día por escuadras rotativas de 4 soldados cada una, cuyos campos de visión se superponían para eliminar puntos ciegos. Por la noche, cámaras térmicas con un alcance de detección de 1200 metros aseguraban que ningún movimiento pasara desapercibido. En el momento en que el primer escuadrón ruso cruzó el anillo de detección de 1 kilómetro, el sistema se activó. Un leve destello apareció en el radar, luego otro. En 5 segundos, la computadora confirmó múltiples intrusiones, todas fuertemente armadas. Una alerta recorrió el centro de mando, y el oficial de guardia superior levantó el teléfono para llamar al comandante de la base. No hubo pánico, ni gritos. La orden fue simple: mantener posiciones, preparar la trampa. En menos de 1 minuto, los defensores ucranianos empezaron a fundirse en posiciones ocultas, sus siluetas desapareciendo en trincheras, búnkeres y nidos camuflados. Sobre ellos, drones de reconocimiento UAV del tamaño de mochilas ya estaban en el aire, enviando imágenes de alta resolución al comandante cada 5 segundos. La cacería había comenzado, y los cazadores no tenían idea de que ahora eran la presa. Por favor, apóyanos dando like y suscribiéndote al canal. Y ahora la trampa estaba lista. Desde el momento en que las pantallas de radar se iluminaron con el movimiento ruso, el comandante ucraniano tenía solo 4 minutos para convertir la detección en destrucción. Sus órdenes eran precisas. Cada fusilero, cada ametrallador, cada francotirador debía fundirse en una posición de tiro. El anillo exterior de defensa, 42 soldados armados con ametralladoras PKM de 7.62 milímetros y carabinas M4, se desplazó en silencio usando el terreno para ocultar el movimiento. Sus líneas formaron una emboscada en forma de V con la base en el centro, diseñada para canalizar al enemigo hacia una zona de muerte sin arriesgar fuego amigo. Se ordenó a 10 transportes blindados de personal BTR-4E, cada uno de 17.5 toneladas y con un alcance de 110 kilómetros, realizar una maniobra de franqueo amplia. Su misión: cerrar la ruta de retirada de los rusos hacia el mar. Dentro de cada vehículo, un equipo de asalto de 8 hombres preparaba lanzacohetes RPG-7 y ametralladoras ligeras RPK, listos para cerrar la puerta trasera de golpe. Arriba, 5 drones de reconocimiento PD-2 flotaban a una altitud de 1500 pies, transmitiendo imágenes en vivo por infrarrojo y óptico cada 5 segundos. El software de puntería asistido por IA de los drones podía resaltar automáticamente a los soldados enemigos y calcular patrones de movimiento, permitiendo que las unidades en tierra anticiparan los siguientes pasos de los rusos antes de que los dieran. Pero a las 5:46 de la mañana, apenas 2 minutos antes de que comenzara la emboscada, el desastre estuvo a punto de ocurrir. Uno de los drones PD-2 sufrió una falla repentina en el sistema, posiblemente por interferencia electrónica rusa, y se estrelló en un campo cercano. Por un breve y tenso momento, el comandante temió que el enemigo pudiera detectar los restos y darse cuenta de que habían sido descubiertos. Peor aún, un BTR-4E del grupo de flanqueo rompió una línea hidráulica tras caer en una zanja oculta, quedando inmovilizado y bloqueando parte de la ruta para los demás vehículos. Si los rusos se dirigían hacia esa brecha, todo el cerco podría colapsar. El comandante tenía solo segundos para reaccionar. Redirigió a otros 2 BTR-4 por un estrecho camino agrícola, ordenando a sus tripulaciones avanzar a máxima velocidad mientras los artilleros ajustaban sus tablas de tiro para cubrir el sector expuesto. La jugada funcionó. Los rusos siguieron avanzando hacia la zona de muerte. A las 5:48 de la mañana, llegó la primera señal del comandante. Fase 1. Fuego. 6 ametralladoras Gatling GSHG 7.62 de 6 cañones, cada una capaz de disparar 6.000 balas por minuto, rugieron al unísono. En solo los primeros 10 segundos, más de 6.000 balas atravesaron el centro de la columna rusa, obligando a los Spetsnaz de élite a dispersarse al descubierto. Eso era exactamente lo que Ucrania quería. Desde ambos flancos, los equipos de emboscada abrieron fuego con ráfagas controladas. En menos de 2 minutos, el número de bajas ascendió a 120 soldados rusos. La pérdida repentina de casi una quinta parte de su fuerza destrozó el impulso de los rusos.
La desesperación se apoderó de ellos. Algunos escuadrones intentaron formar círculos defensivos, mientras que otros se apresuraron a buscar cobertura en depresiones poco profundas, solo para quedar atrapados por francotiradores que disparaban desde 600 metros de distancia con miras térmicas que atravesaban la neblina matutina. Cada vez que los rusos intentaban devolver el fuego, las transmisiones de los drones localizaban el destello de sus disparos, y los equipos de mortero ajustaban la puntería en cuestión de segundos. Para las 5:53 de la mañana, la fuerza de asalto rusa estaba atrapada entre la zona de muerte en forma de V y la muralla blindada que se cerraba desde atrás. La voz del comandante volvió a sonar por la radio. Fase 2. Sellen el perímetro. En menos de 15 minutos desde el aterrizaje, lo que comenzó como una infiltración silenciosa se había convertido en un matadero. Las fuerzas especiales rusas habían caminado directo hacia un campo de batalla moderno donde sensores, inteligencia artificial y habilidad humana se fusionaban en una máquina letal, y no había salida. No te vayas todavía. Esta es la verdadera destrucción del ejército ruso. Para las 5:54 de la mañana, la fuerza de asalto rusa estaba acorralada, atrapada bajo un fuego cruzado implacable, y su ruta de escape hacia el mar ahora estaba bloqueada por los BTR-4E. Desesperados, los líderes del equipo Spetsnaz cambiaron a frecuencias VHF encriptadas, transmitiendo llamadas de auxilio urgentes a su salvavidas sumergido, los 12 submarinos rusos que esperaban en las profundidades, a solo 3.2 kilómetros de la costa. La respuesta desde el mar fue inmediata y violenta. En menos de 90 segundos, 6 de los submarinos ajustaron su profundidad a 45 metros y fijaron las coordenadas de la base ucraniana usando sus sistemas de navegación inercial. Se dio la orden: lanzar todos los misiles de crucero restantes, suprimir y rescatar. Desde debajo de las olas, 56 misiles de crucero calibre PL emergieron en rápida sucesión, cada uno una lanza de acero de 2.300 libras capaz de viajar a Mach 0.8 con una ojiva de alto explosivo de 1.100 libras. El plan ruso era sencillo: saturar las defensas de la base, causar caos y ganar suficiente tiempo para que sus soldados atrapados pudieran escapar. Pero la base ucraniana no era una presa fácil. Instalado apenas 2 meses antes, el sistema de defensa aérea NASAMS-3, suministrado por Estados Unidos y valorado en más de $65 millones, cubría la base con un escudo de múltiples capas. Equipado con radares Ambarra diagonal MPQ-64F1 Sentinel, el sistema podía rastrear 72 objetivos simultáneamente y guiar interceptores AIM-120C-7 con precisión milimétrica. A las 5:56 de la mañana, la primera oleada de calibres entró en el rango de enfrentamiento. 4 lanzadores NASAMS dispararon en secuencia, lanzando 16 interceptores AMRAAM en menos de 20 segundos. Cada interceptor, viajando a Mach 4, destrozó su objetivo con una espoleta de proximidad. Los operadores de radar trabajaban casi en silencio, los únicos sonidos eran los tonos rápidos de bloqueo y la voz firme del comandante. Siguiente oleada: abran fuego. Para las 5:58 de la mañana, los 56 misiles entrantes habían sido interceptados, logrando una tasa de derribo del 100% que dejó a los rusos sin su arma más peligrosa. Ni una sola explosión tocó la base ucraniana. El fracaso en el mar sacudió a las unidades de Spetsnaz atrapadas. El rescate prometido se había convertido en una transmisión de su impotencia. Sobre ellos, los drones PD-2 seguían patrullando en círculos, transmitiendo cada movimiento a las fuerzas terrestres. El comandante ucraniano no dudó ni un segundo. «Ahora lo terminamos», ordenó. Momentos después, autorizó el lanzamiento de 10 misiles antisubmarinos RPK-300 Polos desde baterías costeras. Con un alcance de 40 kilómetros, cada uno llevaba un torpedo guiado diseñado para localizar firmas de submarinos con un 95% de precisión. En cuestión de minutos, 5 enormes detonaciones submarinas sacudieron el Mar Negro. 5 submarinos rusos, cada uno valuado en $400 millones, desaparecieron, hundiéndose hasta el fondo del mar convertidos en metal retorcido. Los sobrevivientes no tuvieron más opción que sumergirse a gran profundidad y retirarse a toda velocidad, dejando a sus soldados de élite varados en territorio hostil. Para las 6:02 de la mañana, el estruendo de las detonaciones submarinas se había desvanecido, dejando un silencio sombrío sobre el campo de batalla.
Los submarinos rusos habían desaparecido. 5 quedaron reducidos a escombros, el resto huyó hacia las profundidades. Para los 600 Spetsnaz atrapados tierra adentro, eso solo significaba una cosa: no habría rescate. El comandante ucraniano no perdió el tiempo. Ordenó a los BTR-4 cerrar los últimos 200 metros de rutas de escape. Sus cañones automáticos de TM-1 de 30 milímetros barrían las líneas de árboles donde pequeños equipos rusos aún intentaban reagruparse. En el aire, los drones PD-2 cambiaron a vigilancia a baja altitud a 600 pies, proporcionando coordenadas GPS en tiempo real a los equipos de morteros. Cada proyectil de mortero, equipado con espoletas de precisión PGK, caía a menos de 2 metros de su objetivo, convirtiendo las posiciones defensivas rusas en intentos en cráteres humeantes. Para las 6:05 de la mañana, la fuerza rusa se había reducido drásticamente. Los conteos de cadáveres a partir de las imágenes de los UAV estimaban más de 180 muertos confirmados y casi 250 heridos. Los soldados restantes, menos de 170, se estaban quedando sin municiones, algunos con solo 2 cargadores restantes. Sus radios encriptados chisporroteaban con fragmentos de desesperación, sin extracción. Munición baja. Solicito posiciones para última resistencia. Pero Ucrania no iba a arriesgar bajas innecesarias. El comandante inició la operación Red Silenciosa, una táctica que combinaba presión psicológica con potencia de fuego abrumadora. 4 altavoces móviles fueron llevados al perímetro, transmitiendo demandas de rendición en ruso, mientras los UAV soltaban pequeñas cargas termobáricas cerca. No para matar, sino para recordarle a los Spetsnaz que estaban bajo vigilancia constante y precisa. El efecto fue devastador para la moral. Las imágenes de drones infrarrojos mostraban grupos de soldados rusos tirando los cascos, otros ondeando banderas blancas improvisadas. A las 6:11 de la mañana, el primer grupo de 23 Spetsnaz salió de su escondite, con las manos en la cabeza. En los siguientes 7 minutos, la rendición fue total. Para las 6:18 de la mañana, los 600 soldados rusos, el orgullo de las Fuerzas Especiales Navales de Moscú, estaban desarmados, registrados y escoltados a áreas de detención temporal. Cada prisionero fue escaneado biométricamente, fotografiado y etiquetado en menos de 90 segundos por persona usando kits portátiles de identificación suministrados por la OTAN. El campo de batalla estaba asegurado. Ni una sola posición defensiva ucraniana fue vulnerada, y las bajas propias fueron sorprendentemente bajas. Solo hubo 4 heridos en todo el enfrentamiento. En menos de 40 minutos, una operación que el Kremlin esperaba que fuera una victoria sin derramamiento de sangre se transformó en una de sus derrotas más humillantes de la guerra, una demostración de manual de cómo la vigilancia moderna, las tácticas de respuesta rápida y la defensa en capas pueden aniquilar incluso a la fuerza de ataque más élite antes de que disparen un solo tiro decisivo. En solo 38 minutos, una misión que valía miles de millones en equipo, entrenamiento y planeación se redujo a nada más que acero destrozado y moral quebrantada. Lo que Moscú imaginó como un golpe quirúrgico, con 12 submarinos y 600 de sus fuerzas especiales navales más élite, terminó en un desastre total. 5 submarinos, con un valor combinado de $2.000 millones, yacían en el fondo del mar. Cada uno de los soldados que pisó suelo ucraniano fue capturado, y sus armas y equipo fueron confiscados como trofeos de una apuesta fallida. La victoria ucraniana no fue cuestión de suerte, fue el resultado de una preparación meticulosa. La red de sensores de $85 millones que detectó las primeras intrusiones, el sistema de defensa aérea NASAMS-3 que logró una tasa perfecta de intercepción de misiles de 56 de 56, y la integración impecable de drones, vehículos blindados e infantería en una sola máquina cohesionada. Esto demostró que, en la guerra moderna, la información y la coordinación pueden ser más letales que cualquier andanada de misiles. Para Ucrania, el 9 de agosto de 2025 será recordado como el día en que un muro invisible contuvo la amenaza. Para Rusia, seguirá siendo un recordatorio doloroso de que incluso las fuerzas más élite pueden quedar impotentes ante un oponente que conoce cada movimiento antes de que ocurra. Y para el mundo, es una lección escrita en acero y sangre.
En la era de los sensores y la precisión en los ataques, el sigilo por sí solo ya no es suficiente para garantizar la victoria. Si apoyas a Ucrania, por favor ayúdanos dando like, suscribiéndote al canal, compartiendo este video y asegurándote de que la verdad llegue a la mayor cantidad de personas posible. El 9 de agosto de 2025 marcó un punto de inflexión en la guerra de Ucrania. Una operación rusa que había sido concebida como un golpe quirúrgico y a prueba de errores, terminó convertida en una de las derrotas más contundentes y simbólicas de Moscú desde el inicio del conflicto. Lo que debía ser una demostración de fuerza se transformó en un caso de estudio sobre cómo la guerra moderna depende cada vez más de la información, la tecnología y la coordinación táctica. El plan ruso parecía minucioso. 12 submarinos, valorados en más de $4.800 millones, transportaban a 600 comandos de élite Spetsnaz hacia la costa de Odessa. El objetivo era claro: infiltrarse de madrugada, ocupar una base estratégica y hacerlo sin necesidad de disparar un solo misil. La operación combinaba sigilo, entrenamiento especializado y un cálculo preciso de tiempos y rutas. Para Moscú se trataba de un plan impecable. Sin embargo, la preparación ucraniana desmanteló esa aparente perfección en cuestión de minutos. Desde hacía meses, la base había sido equipada con un sofisticado sistema de sensores y radares suministrado por Estados Unidos. Valorada en $85 millones, esta red de vigilancia podía detectar cualquier movimiento en un radio de 1 kilómetro, enlazando datos en tiempo real con operadores entrenados y apoyados por drones de reconocimiento. La llegada de los comandos rusos, lejos de ser invisible, fue registrada casi al instante. El despliegue defensivo fue inmediato. Tropas camufladas en posiciones fortificadas, vehículos blindados BTR-4E y drones PD-2 crearon un entorno donde cada movimiento ruso quedaba al descubierto. En pocos minutos, los Spetsnaz pasaron de ser la fuerza de asalto a convertirse en blancos, en una zona de aniquilación planificada. En los primeros intercambios de fuego, más de un centenar de soldados rusos fueron abatidos, lo que quebró el impulso inicial de la operación. Ante la situación, los submarinos rusos intentaron revertir el curso lanzando 56 misiles de crucero calibre contra la base. No obstante, el sistema de defensa aérea NASAMS, recientemente instalado, interceptó cada proyectil con una eficacia del 100%. La supuesta carta decisiva de Moscú quedó neutralizada en segundos. Al fracaso terrestre se sumaba ahora un fracaso en el mar. La respuesta ucraniana no se limitó a resistir. Desde baterías costeras, misiles antisubmarinos RPK-300 atacaron a la flota enemiga, hundiendo 5 de las naves y obligando a las restantes a retirarse a toda prisa. Esto dejó a los 600 comandos sin posibilidad de extracción. Rodeados con munición escasa y sometidos a fuego constante, los soldados rusos comenzaron a rendirse en grupos, hasta que finalmente toda la fuerza fue capturada en menos de 40 minutos. El balance es revelador: 5 submarinos hundidos, cientos de soldados muertos o heridos, y la totalidad del contingente Spetsnaz prisionero. Ucrania, por su parte, reportó únicamente 4 heridos leves. La disparidad de resultados refleja no solo la efectividad de los sistemas defensivos, sino también la superioridad de la preparación ucraniana frente a un enemigo que subestimó la capacidad de respuesta. Desde el punto de vista estratégico, este episodio demuestra cómo la guerra contemporánea ya no depende exclusivamente del número de tropas o del poder de fuego, sino de la integración de sensores, inteligencia artificial, drones y sistemas de defensa coordinados. Para Ucrania, la victoria en Odessa refuerza la narrativa de resistencia tecnológica frente a un adversario más grande. Para Rusia, la derrota evidencia los límites de sus operaciones especiales y la vulnerabilidad de incluso sus fuerzas más entrenadas. En términos históricos, el 9 de agosto de 2025 quedará como un recordatorio de que la guerra del siglo XXI se libra en un entorno donde la información vale tanto como el armamento. Lo que Moscú imaginó como una operación quirúrgica se convirtió en un símbolo de fracaso, subrayando que en el campo de batalla moderno
El sigilo por sí solo ya no garantiza la victoria.